llegando ya al final de un recorrido que ha sido espectacular. No sé para ustedes, pero para mí ha sido la conexión con estos servicios y con estas clínicas que tienen esta pasión por trabajar el tema de la salud sexual, por preocuparse por tu salud sexual, cosa que tú también espero empieces a preocuparte y de tomar cartas en el asunto acerca de cuidarte más. Bueno, pues en esta última parada nos encontramos en una clínica espectacular, el DC Health and Wellness Center. Sí, señor, así como lo escuchan. Y me encuentro con dos mujeres maravillosas, quienes van a ser nuestras compañeras de tour. Esta organización, esta clínica, ofrece atención médica, ofrece también educación, ofrece tantos servicios que de verdad no podíamos pensar en una clínica mejor para terminar nuestra correría del día de hoy. Bueno, me encuentro con dos mujeres que quiero que se presenten, que me cuenten en qué trabajan ustedes acá en esta clínica. Y vamos a comenzar este diálogo de una manera mucho más informal. Y ya, en un ratito, vamos a conocer las instalaciones de la clínica y sus diferentes proyectos. La palabra para ti. Sí, mi nombre es María Antonia Alfonso. Yo soy la encargada de hacer la coordinación de los servicios que las personas que vienen a la clínica necesitan para fuera de la clínica que no pudiéramos ofrecer. Si tenemos personas que son positivas a VIH o positivas a otras infecciones que no se pueden atender acá, yo me encargo de coordinarles los servicios para VIH, para hepatitis. Hacemos también evaluaciones sobre salud mental. Cuando no podemos ofrecer los servicios acá en la clínica, pues también les buscamos otros en la comunidad. Excelente, María. ¿Y tú? Muy buenas tardes, buenas Claudia. tardes. Bienvenida. Gracias. Me gusta que estés aquí con nosotros. Linda, gracias. Con nosotras. Yo soy Cecilia Llanos, soy la navegadora de PrEP en español, así es como lo oyes en español, para poder asistir a esta gran cantidad de población hispana en el distrito que realmente a veces tiene muchos problemas para poder obtener servicios en su propio idioma. Entonces, y entre otros programas que asisto en el Departamento de Salud. Excelente, Cecilia y María. Bueno, pues gracias. Gracias por tenernos acá y gracias por abrir las puertas de la clínica, de este centro, para que la comunidad también se entere de dónde están los servicios. Un poquito hablemos de eso en el centro, cómo funciona. Bueno, la clínica ofrece servicios para todas las personas del Distrito de Columbia, pero no únicamente. También personas que viven en Maryland o que viven en Virginia también pueden ser atendidos aquí. En estos momentos no se están cobrando por los servicios. Si la persona tuviera algún tipo de seguro médico, se utilizan por parte de los laboratorios. Pero todos los demás servicios están cubiertos y no se bilea. Si la persona no tiene seguro médico, se le atiende. El tipo de documento que se necesita es una identificación a la entrada, pero si por alguna razón quien viene no tiene la identificación, no se le niega el servicio. Eso es algo que en casos individuales se ve, la persona explica por qué no tiene una identificación y bueno, se le puede atender. Se le atiende. Aquí no importa la raza, el color, la orientación sexual, básicamente eso es lo que necesitamos. Estas comunidades y estas clínicas que ofrecen esos servicios. Pero, ¿qué servicios ofrece esta clínica, Cecilia? O sea, básicamente, ¿qué programas tienen ustedes acá? Bueno, con María podemos hacer un poquito sí, del embarque sí. de los servicios que tenemos aquí en la clínica. Ofrecemos servicios y tratamientos para infecciones de transmisión sexual. Excelente. VIH, hepatitis B, hepatitis C como medio de prevención. Tenemos chequeos también y tratamientos para tuberculosis. Tenemos servicios de PrEP y PEP. ¿Hay otros servicios que puedas? Sí, además las personas que estén interesadas en planificación familiar también se les da educación y consejería con respecto a los métodos anticonceptivos. Se le ofrece a la persona y no tiene que pagar por ello. Si alguien necesitara algún otro tipo de método que no es de los que ofrecemos aquí, entonces lo que hacemos es referido a otras organizaciones de la comunidad. ¿Qué tienen que hacer los pacientes? Tú has hablado de PrEP.
Y mucha gente dice, bueno, ¿qué es eso? ¿Verdad? O sea, ¿cómo buscar esos servicios? Y yo creo que es algo que necesitamos enterarnos y que bueno, qué mejor tú, Cecilia, que lo trabajas con nuestra gente. Cuéntanos un poquito qué es el PrEP y qué tiene que hacer la gente para acceder a él. Es un placer mío poder explicar un poquito lo que es PrEP. Y PrEP es la profilaxis previa a la exposición, quiere decir antes de exponernos al virus del VIH. En este caso, las personas que son negativas pueden, si tienen la curiosidad de saber qué es PrEP, pueden venirse aquí a la clínica, hacemos los chequeos generales, que es, obviamente tiene que estar negativo, y tenemos una batería de pruebas. Exacto, y por lo general las personas que no están usando preservativos, que tienen relaciones con diferentes o tienen parejas sexuales diferentes, o han tenido recientemente enfermedades de transmisión sexual, están teniendo sexo vaginal o anal sin protección, pues son las personas que podemos considerar que están en alto riesgo, ¿no?, de contraer. Entonces son las personas que pudieran calificar o estar dispuestas a tomar o seguir el tratamiento PrEP. ¿Y ustedes están curiosos por conocer la clínica? Yo sí. Así de que, Cecilia y María, por favor, sean nuestras guías en esta maravillosa clínica. ¿Les parece? Claro que sí. Bueno, qué rico. Aquí nos encontramos en una de las oficinas, que básicamente es un área administrativa, pero vamos a ver qué encontramos en la clínica. En esta oficina en particular donde estábamos, hacemos servicios de consejería emocional y de salud mental en caso de que sea necesario. Por acá son totalmente administrativas. Ahí, un poquito más adelante, hacia donde vamos ahora, es la oficina de navegación de PrEP y PEP, que todavía es un pasito más adelante. Y que básicamente la gente puede venir y de una manera muy confidencial, ¿no, Cecilia? Bueno, yo me imagino que esa es la parte más importante y particularmente para la gente nuestra, ¿no?, que tienen este miedo como de quién me ve. Y la parte más difícil en realidad en nuestra comunidad, hablar de nuestra salud sexual. Sí. Pero quiero recalcarles que aquí en nuestro centro nosotros estamos capacitados y tenemos la empatía de respetar y de no juzgar cuando nuestros pacientes nos hablan acerca de la salud sexual y poderles dar la confianza para poder dar un servicio de excelencia en realidad. Sí, yo creo que esa es la palabra clave, ¿no? Lo que más me encanta de todas estas oficinas y estas clínicas son estas cajitas de dulces. A ver. Mira. Pueden tomar los que necesiten. Pueden tomar los que necesiten. No hay motivo por el cual, y son gratis, ¿verdad? Mira, Claudia, aquí el femenino también. Y el tenemos femenino. condón masculino y femenino. Y el condón femenino que muchas veces ni siquiera lo conocemos. Así es que creo esto tiene que ver con tu salud sexual, el protegerte, el ser responsable, el conocer y el aprender. Si no conoces el condón femenino, acércate aquí a la clínica, que aquí te van a enseñar y te van a enseñar no solamente a cómo usarlo. Cuando las personas llegan acá, se registran acá, es decir, entran acá en la Y ahora, cuando nos vayamos, ya tendremos que salir por allí lastimosamente. se registran acá, dan ahí la información personal, este es el salón de espera, donde pueden disfrutar de algunos materiales educativos que tenemos acá, en lo que esperan, los salones médicos. Básicamente pues toda esa área es de consultorios, están poniendo una farmacia y también para hacerse exámenes de radiografía, también hacen Papá Nicolau, también hacen toda la parte, todavía no. No en estos momentos, Ya. probablemente en el futuro, pero no. En el futuro, ok, pero bueno, están prestando otra cantidad de servicios, hay laboratorio, que pues básicamente también de los mismos exámenes te los van haciendo en el laboratorio. Creo que es súper completo ver todo lo que están haciendo. La cantidad de recursos, la cantidad de gente hermosa, la cantidad de gente cálida que está en tu idioma también para vernos. Bueno, y yo creo que ya estamos finalizando, pero acompáñenme a ver la salida, por dónde es la salida a este tour que hemos hecho en el día de hoy. Gracias por estar aquí, gracias por tener esta calidez, por tener esta ayuda a nuestra comunidad latina que tanto lo necesita de verdad. Para mí es un placer enorme conocerlas, es un placer enorme, gracias. Silvia, de verdad. Y bueno, gracias a todos ustedes que están ahí pendientes, que saben que es importante cuidar tu salud sexual.